tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por estar sintonizando la señal de Canal Parlamento del Congreso de Jalisco. Estamos hoy también aprovechando las tecnologías que pues, prácticamente ya en todo el mundo es de uso cotidiano para un buen objetivo. Y así lo vamos a estar haciendo, así lo hemos hecho en el canal del Congreso de Jalisco, aprovechando estas tecnologías y aprovechando toda la infraestructura al alcance de un canal de televisión como este, e incluso al alcance de los ciudadanos, de los alumnos de la escuela, pues estas redes sociales y estas herramientas, estas aplicaciones para alcanzar, para rebasar fronteras y para acercar a personas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles y de poner en este conversatorio a su disposición para que también ustedes se integren a esta conversación, a esta charla, con un periodista con una enorme experiencia y un bagaje por la vida y por el mundo y por la cultura, pues muy amplio, como es mi compañero, periodista, amigo Gonzalo Cáceres, que desde Santiago de Chile, muy cerca de Santiago de Chile, se está conectando con nosotros para tener este conversatorio. Mucha gente en Jalisco lo conoce y ya estaremos platicando un poco con él. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un abrazo. Estoy muy bien, pero más contento todavía por estar contigo. Gran amigo. Qué gusto, Gonzalo. Pues mucha gente en Jalisco te conoce. Tuviste una gran trayectoria en la televisión pública alemana, en la Deutsche Welle, que es un caso que hay que platicar, hay que comentarlo más adelante. Pero la gente en Jalisco te veía cotidianamente a través de la señal del sistema jalisciense de radio y televisión, el entonces C7, y ahí me acuerdo el lema, descubre tu cultura, y descubríamos pues no solamente nuestra cultura, sino la cultura de muchos países, entre ellos la cultura alemana a través de la Deutsche Welle y de estas coproducciones que hacíamos con el programa que tú conducías, que era el programa Claves, y pues que te dio la oportunidad de conocer muchísimas televisoras públicas. Yo creo que si hay una persona que sabe de televisión pública en el mundo, pues definitivamente eres tú, una de ellas, porque pues pisaste muchos estudios, pudiste ver muchas experiencias de televisión pública. Qué gusto tenerte, y con eso me gustaría iniciar, Gonzalo, que nos platiques esta historia en la televisión pública tuya, ¿no? A través de la televisión alemana. Platícanos un poco cómo fue ahora que ya no estás, decidiste pues iniciar otros proyectos y también pues regresar a tu natal Chile, porque déjenme decirle, amigos y amigas que nos están sintonizando, que Gonzalo Cáceres tuvo que salir cuando inició la dictadura de Pinochet, tuvo que buscar un exilio y Alemania lo acogió, y pues se desarrolló en el periodismo en aquel país europeo. Gonzalo, platícanos. En primer lugar, un gran abrazo desde Chile, Samuel. Sabes perfectamente que tú has sido un pilar para el desarrollo de la televisión alemana Deutsche Welle, puesto que sin el apoyo del Servicio Jalisciense de Radio y Televisión, uno de los programas más queridos de esta televisión, que transmitía en varios idiomas, era el programa en español. Pero este programa en español pasó de ser un programa secundario a ser un programa muy importante con el curso de los años, y desde luego un programa muy importante de una televisión pública como es Deutsche Welle en América Latina. Y eso gracias también a ti, que les abriste las puertas a los alemanes para que intercambiáramos, para que trabajáramos conjuntamente, para que aportáramos experiencias distintas y para que nos maravilláramos de lo que hacíamos unos y otros. Eso fue para mí realmente gigantesco, puesto que no solo conocí esto con ustedes, también con muchos otros canales de televisión de América Latina. Vivíamos en ese momento, creo yo, una instancia de cambio en la televisión pública de América Latina, que había sido relegada, puesto que la clase política de la región había empezado a preferir a la televisión comercial y a entregarle todas las posibilidades a esta forma de hacer televisión
junto con los grandes grupos económicos, para convertirla, esa televisión, en algo más que un medio de comunicación, sino que más bien en un instrumento para fortalecer proyectos determinados destinados a fortalecer instrumentos económicos que favorecían a determinados grupos. Este es un proyecto que alcanzó un gran nivel. México en general también es también la historia de México, pero es también un proyecto que en los últimos años, según yo lo puedo ver en Chile y en otra parte, ha empezado a decaer, puesto que la gente quiere más que la sonrisa fácil, puesto que la gente quiere mucho más que tener a unos señores que cuentan unos chistes muy divertidos, que la gente quiere mucho más que ver políticos que tratan de mostrar su perfil más bello, sino quieren saber qué pasa realmente en nuestros países, quieren saber por dónde caminan nuestras naciones y nuestras regiones, cosa muy importante el día de hoy en América Latina. Y en ese sentido surgió, creo yo, una forma distinta de ver televisión, que sin duda alguna va a mutar también, puesto que hoy día las redes sociales y otros instrumentos permiten a la gente ir todavía mucho más lejos. En todo caso, sí es cierto, vivimos esa experiencia, vivimos la experiencia de una televisora que estaba hecha, digamos, para apoyar sobre todo el deseo de Alemania de vivir sin el muro, de vivir en democracia plena, de vivir la unidad de una Alemania que estaba dividida. Y nosotros vivimos todo ese proceso. Y nosotros llevamos ese proceso no solo a Alemania, sino que al mundo entero. Entonces, estamos hablando de una nueva televisión pública como era Deutsche Welle, que cambió también a partir de ese acontecimiento histórico, la caída del muro de Berlín, y que empezó a abrir puertas, ideas, ventanas para que otros también pudieran disfrutar de esa experiencia. Y en ese camino, llegar a Guadalajara un día, gracias a la colaboración que tú nos ofreciste en su momento, fue sin duda alguna para nosotros algo maravilloso. Porque no solo conocimos a un buen amigo, no solo conocimos a muchos buenos amigos, sino que también tuvimos la confianza para decirnos las cosas de forma directa y para hablar todo lo que había que hablar, pensando en que la amistad entre personas es importante, pero la amistad entre países y también la amistad entre instituciones que hacen lo mismo, para aprender y para colaborar, era algo muy significativo. Y en ese sentido, a ti, Samuel, de nuevo, muchas gracias. Ya te lo he dicho muchas veces, porque es cierto, es así, así lo siento, pero también a quienes nos ayudaron en el C7 de entonces, en la televisión jalisciense, donde yo me sentía como en mi casa, realmente siempre, y a través de eso conocí a tanta gente y recibí después tantas personas con las cuales conversábamos mientras estaba en Guadalajara, en Jalisco, en el hotel o aquí, allá, donde fuera, y que se sentían felices de esta cooperación entre dos televisoras públicas. Un proyecto que sin duda alguna va a seguir creciendo en el mundo, porque la televisión comercial tiene su tarea, un poco ya ha cumplido con esa tarea, pero también está creciendo para, ¿cómo se llama?, para desarrollarse nuevamente. Yo creo que es una televisión en expansión, una televisión con muchas expectativas y una televisión que puede dar todavía grandes sorpresas. En ese sentido, Gonzalo, yo recuerdo de la Deutsche Welle, estamos hablando de los 90s y en la década del 2000, 2010, pues básicamente era prácticamente, digamos, era inexistente en México, no se conocía, con estos muy interesantes acuerdos que se hizo con diferentes televisoras públicas del país. Deutsche Welle fue creciendo y hoy Deutsche Welle, hay que decirlo, no solamente ya por las salidas a través de los canales de televisión pública, que con los acuerdos que se han tenido, la televisión alemana, sino también ya a través de las propias redes sociales, de las diferentes plataformas. La Deutsche Welle ya es digamos, un abanico de información que ya es buscado por la gente de México. Es decir, antes, pues prácticamente la televisión pública más importante y que era referencia en México, pues era la BBC de Londres.
de unos años para acá, de repente alcanzamos a ver incluso a Yacira, ¿no? Con temas informativos, la Guerra del Golfo y demás, pero más recientemente me parece que la Deutsche Welle está siendo ya también un referente cuando nadie nos veía, porque es una crítica que constantemente nos hace la atención pública, sobre todo los medios comerciales, que si no hay rating, que para qué sirve, que no tiene caso, que es un despilfarro de recursos. Sin embargo, la atención pública en todo el mundo, con sus diferentes matices y sus diferencias a partir de sus gobiernos, pues ha ido dejando en cada una de estas regiones una huella muy importante y me parece que Deutsche Welle lo ha hecho de una muy buena manera. Obviamente, pues todo el sistema que ustedes, que tienen los alemanes en cuanto a sus directrices, a sus políticas, a su filosofía, cómo se elige al director, etcétera, etcétera, pues hay enormes diferencias con respecto a la televisión pública de otras partes. Sin duda. Una buena de que la televisión pública se construyera no solamente desde Alemania para el mundo, sino también a través como este programa de claves, en una coproducción, también los países latinoamericanos, las televisoras públicas de diferentes regiones se hermanaran para hacer estos contenidos. Bueno, esa era una de las ideas. Recordemos, sí, que Alemania no solo tiene a Deutsche Welle como canal público, hay dos otras televisoras que son también públicas, que se financian con recursos del Estado y que son dos grandes cadenas de televisión, las más importantes de Alemania. Y también existe la televisión privada en Alemania, con la diferencia de que la televisión privada está sujeta también a las reglas de la economía de mercado. Es decir, esas televisoras privadas no se pueden convertir en monopolio o en instancias fuera de control del Estado, porque al Estado le corresponde, y eso es importante también para los que a veces no quieren creer en el Estado, le corresponde tareas importantes. Es cierto que en muchos países el Estado ha derivado en convertirse en un instrumento al servicio no de la mayoría de los ciudadanos, y eso ha desvirtuado su papel. Pero en verdad el Estado debiera representar a todos los ciudadanos y los canales públicos también. Y el periodismo en particular tiene en ese sentido una responsabilidad muy grande. La propia canciller alemana, Angela Merkel, dijo hace pocos días que le correspondía al periodismo en general ser vanguardia en la crítica seria, constructiva, responsable, para que los ciudadanos pudieran entender mejor lo que estaba pasando y al mismo tiempo, en el caso de los medios, de poder comprender que los poderes del Estado no pueden funcionar de manera independiente y al margen de lo que le toca al ciudadano entender, saber, conocer y en lo que le corresponde a beneficiarse también de las políticas públicas y evitar que una mala política pública perjudique a la nación. Eso fue, digamos, eso como antecedente general, de que no es solo Deutsche Welle, una televisión pública en Alemania, solo más, pero además de eso, lo interesante fue que esta televisión pública, Deutsche Welle para el mundo, pasó a ser un instrumento de Alemania no solo para contar, es decir, lo que todos los alemanes veían, que estaba ocurriendo en el momento histórico de su país, sino al mismo tiempo para ser receptor y a través de Deutsche Welle llegar a Alemania con los problemas que ocurrían en otras partes del mundo. De ahí que el programa que nosotros hicimos clave era una cuestión lógica y natural. Y por eso es que salía con tanta naturalidad todo lo que hacíamos. Porque los problemas que discutíamos ya en ese entonces, en Jalisco, como en Santiago, como en otras ciudades de América Latina, en Bogotá, en Lima, en Bolivia, etcétera, eran problemas que eran muy comunes. Y cuando hoy día analizamos lo que pasa en América Latina, evidentemente los problemas se han vuelto mucho más comunes, ¿ya? Y esta pandemia que tenemos nos recuerda que dos cosas. Uno, que somos una región importante que tiene problemas comunes, pero al mismo tiempo también nos hace ver
cómo los políticos de un lado, de un color u otro, enfrentan esta realidad, que es más grave o menos grave, con lo que han dejado de hacer los políticos en su momento, de todos los colores, ¿ya? De todos los colores. Por ejemplo, hay países donde le va a la gente mejor hoy día con el tema del coronavirus, porque hay sistemas públicos que permiten que la gente se pueda atender, y donde les va mucho peor, donde los sistemas públicos no funcionan. Entonces, ahí vemos ya la importancia que tiene lo público, y cuando uno deja de ver lo público también desde ese punto de vista, entonces, y solamente se deja guiar por los chistes de los que están en la televisión, entonces se da cuenta de que ha estado pensando de manera equivocada durante mucho tiempo. Y coméntame, me gustaría mucho tener tu punto de vista, Gonzalo. Aunque en América Latina no tiene muchos años la televisión legislativa, la televisión pública, pero con televisión legislativa chilena también, ha venido fortaleciéndose. La atención legislativa debe de tener un espacio en las propuestas de televisión pública. ¿Cuál es tu punto de vista y cómo lo viviste en Alemania? Y ahora Chile, pues está la televisión del Senado y está la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja. ¿Cómo lo pulsas tú ahora? Mira, yo creo que los alemanes han hecho bien de tener una televisión en el Parlamento Federal o Bundestag, un servicio de televisión, que es distinto a los otros servicios de televisión de los parlamentos que yo he visto en otros países de América Latina, incluido Chile. Es un servicio muy interesante, puesto que no solo nos cuenta qué ocurre en el Parlamento, sino qué ocurre en el país, y se puede a partir de allí tener acceso a material histórico, por un lado, y por el otro también existe la posibilidad de que ellos mismos desarrollen producciones pensados con el criterio de Estado, que es muy importante, desde luego. En el caso de Chile, que es otra televisora que conozco, de televisión pública, de Parlamento, concretamente la Cámara de Diputados, hemos tenido la experiencia de que allí también se hacen muchas cosas, no se hacen desgraciadamente noticias, pero sí se producen documentales fundamentalmente. Pero son todos estos canales de América Latina canales incipientes en relación con el alemán, adolecen de falta de presupuesto, adolecen de falta de personal calificado, no en el sentido que no sean calificados los que están ahí, sin duda alguna son profesionales brillantes, pero sí necesitan mucho más, porque 3, 4, 5, 10, 20 profesionales brillantes, donde se necesitan 40, indudablemente eso crea un problema. Pero igual ellos hacen un trabajo que a mi juicio bastante interesante, con ellos también hicimos coproducciones y fue una alegría, ¿cómo se llama?, hacer. Quizás lo que sí habría que decir de que estamos camino a que la gente entienda mucho más qué son estas televisoras parlamentarias. No es fácil. Generalmente los políticos, en general, de la mayoría de los países, llegan a la gente solamente cuando hay elecciones y no en el curso de los años para explicar primero sus proyectos y segundo, cómo están trabajando en el Parlamento para convertir en realidad las aspiraciones de mucha gente, sobre todo los humildes, que quieren vivir mejor y en mejores condiciones. Y incluso yendo más lejos, con conversaciones, con debates mucho más lejos que lo que se está haciendo, diría yo, en algunas partes. Por ejemplo, hoy día tenemos como tema el coronavirus en todos lados, que está provocando estragos, desastres
también desde luego aquí en Chile, pero resulta de que cuando uno compara lo que pasó en países como Alemania con este asunto, o que ha pasado, aunque ahora mismo tienen de nuevo algunos problemas, y lo que ocurre en un país como Chile, nos encontramos que la deficiencia está en los sistemas públicos. En la medida que hay un sistema público de salud pésimo, de mala calidad, las consecuencias para la mayoría, para los pobres, son desastrosas. Desastrosas. ¿Ya? Entonces, mientras eso no cambie, y esa es una tarea de los políticos, de los parlamentos, y mientras los parlamentos no tengan televisiones, no tengan su propio canal de televisión, sin duda alguna la televisión comercial, no todas, pero la televisión comercial, va a tender a privilegiar los intereses comerciales de determinados grupos. Y eso no siempre es lo mismo que defender los intereses de la mayoría, ¿ya? Que tarea que le corresponde al Estado. Entonces, el problema tiene esa complejidad, pero se expresa claramente mirando lo que sucede hoy día en América Latina. Donde hay sistemas de salud que funcionan mejor, se pueden atender mejor los problemas. Donde no los hay, las consecuencias son desastrosas. Donde hay sistemas públicos de salud como en Alemania, evidentemente las posibilidades de la gente de defenderse son mayores que lo que ocurre en otros lugares. La televisión legislativa en Alemania, por ejemplo, tú que también tuviste la oportunidad de estar allá, Gonzalo, pues es una televisión, yo me documenté cuando estábamos con el tema del proyecto del canal del Congreso de Jalisco, pues había decían algunos comentarios que estuve leyendo de alemanes, que decían es que, porque bueno, hay dos cosas, una, la televisión legislativa que sale a través de los sistemas tradicionales como el broadcast, hecho por aire, por cable, pero también el streaming, bueno, pues en Europa pues ese ya es el pan de cada día. En América Latina obviamente ha crecido de una manera contundente, pero es que me llamó la atención algunos alemanes que decían, mientras de que hago ejercicio, mientras de que salgo a correr al parque, mientras de que salgo a hacer alguna actividad, yo estoy escuchando a través de streaming, a través de las redes sociales, también de estos canales legislativos, parlamentarios, en Europa, en Alemania particularmente. Yo estoy escuchando la discusión que se está llevando a cabo sobre un tema de interés público, que finalmente me parece que va hacia allá, lo hemos experimentado también aquí en el canal de Congreso Jalisco, que muchas veces nos criticó por el tema del rating, sin conocer pues que obviamente conforme la gente, la cultura democrática de los pueblos vaya creciendo, obviamente el interés hacia los temas públicos que se discuten nada más y nada menos que con representantes populares en una cámara, entonces causa mi interés y provoca que yo los vea. Caso concreto, dos eventos muy importantes que tuvimos aquí en el Congreso del Estado, que hasta en la madrugada nos estaban viendo porque estaban siguiendo todos los detalles de una serie de discusiones que se están llevando a cabo en el Pleno. Entonces, me llamó la atención porque está hablando pues de una forma, leí también un artículo de televisión legislativa en Brasil, que tú la conoces, en donde decía que del 2003 al 2013, 2003 que inicia la televisión legislativa en Brasil al 2013, hicieron una evaluación, un análisis con una universidad, no recuerdo cuál, de Inglaterra, y sucede que la cultura democrática de los brasileños cada día se exponían por un lado más a la televisión legislativa, pero por otro habían registrado un incremento en la participación de la gente en los temas públicos a través de su canal legislativo. ¿Tú qué opinas? Mira, Samuel, sin duda hay mucho que hablar al respecto. Hay mucho que decir, hay mucho que contar. Las experiencias son diversas en los distintos países. Los países desarrollados tienen una experiencia, los países de América Latina tienen otra. Yo quisiera hacer una pequeña pausa porque esto demuestra que estamos transmitiendo en vivo en Chile. Y entonces ya a esta hora ha empezado a bajar la luz. Y si no enciendo la luz voy a quedar a oscuras. Así que perdóname, voy a encender unas luces más y seguimos conversando. Vamos a aprovechar para mandar un corte de identificación de nuestra señal, Gonzalo, y regresamos en un par de minutos para que tú resuelvas el tema técnico de la luz. Vamos a un corte.
Gracias. Haz oír tu voz en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Dentro del portal hallarás la sección Opina, en la que además de visualizar el resumen de las iniciativas que se están discutiendo, podrás hacer llegar tus propuestas y enriquecer con tus comentarios dichas iniciativas. Para esto, selecciona la iniciativa que te interese y da clic en Comentar. Se abrirá enseguida una nueva ventana, la cual solicitará tus datos así como tu aportación. Solo tienes que llenarlo y listo. Todas tus opiniones serán recibidas por las y los diputados de la comisión dictaminadora. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJalTV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJalTV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto, una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas, para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. Amigos y amigas, continuamos en esta charla amena, agradable con nuestro compañero periodista Gonzalo Cáceres, quien trabajó muchísimos años, usted nos acaba de sintonizar, la Deutsche Welle de Alemania, la televisión pública que usted ya conoce, porque hablábamos precisamente de eso, cómo los proyectos inician incipientes poco a poco, es cuestión de tiempo. A nosotros ya nos exigían a los 6 meses tener resultados en un canal público de reciente creación, pues, es prácticamente imposible. La Deutsche Welle sabe de eso, la Deutsche Welle sabe que los proyectos para llegar a alcanzar la cima pues pasan años, es mucho trabajo, mucha gente, muchas personas con capacidades para sacar adelante los proyectos, y Gonzalo fue sin duda una parte muy importante para que la Deutsche Welle hoy exista, para que la Deutsche Welle hoy tenga una penetración, o existen, digamos, siendo visualizados por los mexicanos o por los latinoamericanos. Y hablamos de eso, Gonzalo, precisamente antes del corte, te pedíamos tu opinión sobre
esta cultura democrática que poco a poco en los pueblos donde van surgiendo estas televisiones legislativas, pues va aportando su granito de arena para que el pueblo, para que la gente se involucre en los temas políticos, en los temas sociales, en los temas que se discuten nada más y nada menos que a través de sus representantes en un pleno, en una cámara, en un poder legislativo. Mira, Samuel, yo creo que la cuestión base está en que, desgraciadamente, la mayoría del mundo no ha vivido en democracia y pocos saben que es una verdadera democracia. El gobierno del pueblo por el pueblo, se dice generalmente, pero eso no basta, porque se necesita que la gente participe. No basta con ir a votar, hay que participar todos los días del año. Y para participar, evidentemente, hay que estar informado. No todos tienen la misma información. Tampoco en las redes sociales. Entonces, la cuestión central, a mi juicio, está en el ciudadano. ¿Qué quiere el ciudadano? ¿Tragarse lo que le da el otro o el otro, y este medio y el otro, así como así? ¿O no? Si se mantiene eso, ese ciudadano estará convencido de que va a tener mejor educación su hijo, estarán convencidos de que va a tener mejor salud la gente en general, los sectores pobres de la nación. ¿Será porque de esa manera él va a mejorar su puesto de trabajo? Nada de eso va a pasar si ese ciudadano no va a votar, para empezar. ¿Ya? Da igual, diría yo, incluso, fíjate, Samuel, en este momento, por quién vote. Aunque evidentemente tú y yo somos gente con ideas y por lo tanto no nos da igual. Pero si aunque fuese así, que no nos diera igual, al menos esos parlamentos tendrían poder, más fuerza para imponer leyes al servicio de todos. Entonces, la cuestión central empieza porque los ciudadanos tienen que participar más. Cuando los ciudadanos participan más, eligen gente más ligada a la gente. Y al elegir gente más ligada a la gente, y me refiero a todos los partidos, no estoy hablando mal de nadie, estoy hablando bien de todos. Cuando hay gentes que están representando a su gente, ¿ya? Se sabe, por supuesto, que esa gente, esos parlamentarios, esos diputados, esos senadores, saben dónde le aprieta el zapato a los ciudadanos. Y por lo tanto sabe que tiene que trabajar para más educación, para más salud, para más bienestar, para más tranquilidad, para más seguridad, etc. Y entonces, un canal público no puede hacer otra cosa que tener en cuenta esa realidad y fomentar esa realidad. Tiene que hacer educación, tiene que fomentar la democracia, tiene que fomentar los derechos ciudadanos, empezando por los derechos del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, Samuel, que en Alemania eso es más fácil. ¿Por qué? Porque Alemania se dio una constitución política. ¿Y sabes tú cuál es el primer artículo de la constitución política de alemana? La constitución política tiene como primer artículo un artículo que se refiere a los derechos humanos. El primer artículo referido a los primeros 10 artículos referidos a los derechos humanos. Y dice que los derechos humanos son intangibles, o sea, nadie los puede tocar. Pero por derecho humano no se entiende solo que a una persona no la golpeen, sino que todo lo básico. El derecho a comer, el derecho a la salud, el derecho a disponer de agua potable, de una vivienda digna, el derecho a tener información amplia y de calidad. ¿Ya? Y entonces ahí es donde la televisión pública juega un papel importante. Ahí es donde las televisiones públicas tienen que crecer junto con los derechos de los ciudadanos, que son también los derechos de los parlamentarios, porque son ellos también quienes tienen que hacer realidad este derecho fundamental. Y es tan fundamental que, ya te digo, son los 10 primeros artículos de la Constitución alemana actual. ¿Ya? Por lo tanto, el problema más complejo no es solo que alguien critique por criticar, muchos critican porque no saben exactamente estas cosas. Entonces, hacer
que la gente conozca sus derechos y que el Estado y los parlamentos se conviertan en defensores de esos derechos al 100%, es una tarea muy importante que no se asume muchas veces. ¿Cómo se elige un diputado o un senador en cualquier país de América Latina hoy día? Depende de los millones que tenga su campaña electoral. Entonces, si en un país los parlamentarios pueden tener recursos del Estado para dar a conocer sus ideas, yo digo, bienvenido a ese país. Si todos pueden hacerlo así, que se va a decir no, pero ese dinero sería mejor que se lo dieran a esto o se lo dieran al otro. Sí, también es cierto. Pero ¿de qué le sirve al pobre ser pobre sin saber que no tiene derechos? ¿De qué le sirve? ¿Cómo va a cambiar su vida? Cambia su vida si se dictan leyes correctas, las leyes que se necesitan para que esa persona cambie su situación y para que sus hijos vivan en un mundo mejor. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo veo yo como comunicador hoy día. Que estos derechos de los ciudadanos van a ser cada vez más exigidos. Entonces los ciudadanos van a necesitar cada vez más que los propios parlamentos, a través de sus instituciones como son las televisoras, puedan contarle a la gente lo que realmente hacen. Porque puede haber un diputado, un senador o lo que sea, que está haciendo un trabajo brillante. Y a la televisión comercial no le interesa contar eso. Lo tiene que contar el canal del Parlamento. Eso tiene que hacerlo. Y hacerlo sobre la base de noticias, sobre la base de documentales, sobre la base de contar. Y cómo también contarlo a través de conocer la experiencia. Y por eso que yo estoy muy contento y por eso te dije de inmediato que sí, que habláramos, que conversáramos de estas cosas, porque claro, uno tiene una experiencia que la puede contar. Entonces, hay que conocer experiencias de otros países, hay que conocer experiencias de otros estados del propio país, hay que conocer esas experiencias y hay que desarrollar una televisión pública fuerte en ese sentido y existen posibilidades. Mi experiencia fue en América Latina, que con los canales públicos con los cuales trabajé, que fueron prácticamente todos, desde México al sur, incluso estuvimos trabajando con un canal en Nueva York, fue positiva. En general, todos tenían unas ganas enormes de aprender. Les parecía novedoso esta televisión pública alemana, pero también les parecía muy novedoso esto de hacer programas distintos. Lo que hacíamos contigo, por ejemplo, Samuel, tú lo sabes muy bien, era una ronda de conversación. No era un debate entre un señor que le gritaba al otro y se peleaban entre ellos. No, era conversación, era argumentar. Y el argumento es la cuestión central de la televisión pública. Por supuesto que si pueden pasar el fútbol, que lo hagan. Por supuesto que si pueden pasar la pelea de box del año, que lo hagan. Y por supuesto que si pueden pasar programas culturales de otra naturaleza, que lo hagan. Y entonces, claro, ustedes están recién empezando. Entonces se encuentran con todos los estereotipos de gente que no tiene idea de lo que es la televisión y que están acostumbrados a esquemas antiguos. Pero tú lo decías, el mundo está cambiando. La gente ve ahora televisión con el iPhone en la mano. Entonces, por lo tanto, la llegada a través de las redes sociales del Parlamento es una tarea fundamental, es una tarea de información a la ciudadanía, fundamental. Por lo tanto, si alguien habla por hablar, no se puede hacer nada. Pero si se le pueden entregar estos argumentos, habría que dárselos. Si se le pueden abrir puertas para que comprenda mejor que la tarea de los parlamentos está ligada íntimamente al desarrollo de canales de televisión que sean capaces de llevar a la gente la información de lo que hacen los parlamentos y de lo que podrían hacer, porque no hay que tenerle miedo tampoco a eso. Con la finalidad de fomentar la interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo,
El Congreso del Estado de Jalisco abre una plataforma que garantizará el acceso a la información para fortalecer los espacios de diálogo parlamentario. El micrositio es una herramienta en donde podrás conocer, consultar y opinar desde una iniciativa o discusión vigente hasta visualizar el acontecer diario del Congreso del Estado, a través de las sesiones de pleno y las comisiones. Asimismo, en el portal contarás con el apartado histórico, donde se muestran todas las iniciativas que hasta el momento han sido comentadas, mientras que en el apartado de preguntas frecuentes podrás resolver todas aquellas dudas que tengas al navegar en el micrositio. Ingresa a congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Haz oír tu voz en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Dentro del portal hallarás la sección Opina, en la que además de visualizar el resumen de las iniciativas que se están discutiendo, podrás hacer llegar tus propuestas y enriquecer con tus comentarios dichas iniciativas. Para esto, selecciona la iniciativa que te interese y da clic en Comentar. Se abrirá enseguida una nueva ventana, la cual solicitará tus datos así como tu aportación. Solo tienes que llenarlo y listo. Todas tus opiniones serán recibidas por las y los diputados de la comisión dictaminadora. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto, una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas, para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los tres poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook,
Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJalTV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJalTV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Continuamos amigos y amigas, gracias por seguir sintonizando la señal del canal Parlamento del Congreso de Jalisco. Fuimos a corte terminó la idea perfectamente bien nuestro compañero periodista Gonzalo Cáceres desde Santiago de Chile, pero aquí nosotros tuvimos un asunto con el internet y por eso ya tengo otro back distinto. Después de estas televisoras legislativas, ¿cómo lo piensas tú que conoces de primera mano la atención pública en general, pero legislativa también, tanto la experiencia, el caso alemán, el caso chileno, y en México también lo conoces, el caso mexicano? Nosotros siempre hemos sostenido, estimado Gonzalo, no sé tú cómo lo pulses, cómo lo veas, que estas herramientas de los canales legislativos tienen que ver con un tema de transparencia, de rendición de cuentas. Aquí en Jalisco te comento, desde el 30 de abril del 2019, o sea, ya un poco más de un año, todas las actividades de los diputados, sean sesiones, sean las juntas de coordinación política, donde confluyen, en el caso de Jalisco, los 7 grupos parlamentarios, las sesiones, las comisiones, los comités, los diferentes comités, por ejemplo, el de adquisiciones, donde se discuten las compras, se hace de manera transparente porque se transmite la mayor parte de estos eventos en vivo, algunos por cuestiones técnicas tenemos que grabarlos y después se retransmiten íntegros. Y eso para el ciudadano me parece que es una herramienta muy importante porque estábamos acostumbrados, sobre todo en países latinoamericanos, que las discusiones de los legislativos se daba a veces a puerta cerrada, habían por ahí algunas situaciones de llegar a acuerdos muy por debajo del agua, que yo no digo que en México y en América Latina no se siga dando, pero es una herramienta muy importante, me parece, los canales legislativos, porque permiten transparentar y dejar además ese material, ese archivo audiovisual histórico en las diferentes plataformas. Y el ciudadano lo puede consultar cuando así lo requiera. Me parece que eso es muy importante. No sé tú cómo lo veas, Gonzalo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Samuel. Esa tarea también es importantísima. O sea, el disco duro de la historia es importante conservarlo, es importante ponerlo a disposición de la gente ahora, mañana y en el futuro. O sea, los niños de hoy van a poder ver qué hicieron los parlamentarios, los representantes políticos de la democracia mexicana el año 2020. ¿Ya? Y pues, van a hacerse sus juicios sobre esta etapa de la historia. En todo caso, a mí me parece de que potenciar un parlamento, una televisión del parlamento, es sin duda alguna una excelente inversión del Estado para fomentar también la participación ciudadana y para que cuando los ciudadanos vean qué realmente se hizo, poder comprobar si sus parlamentarios cumplieron o no o quién lo hizo mejor. O sea, si a eso le tiene miedo a alguien, yo creo que no debería ser parlamentario, porque no me refiero a un parlamentario de un partido u otro, sino que en general. El cargo de parlamentario, a mi juicio, es un cargo público, uno de los más importantes, porque está muy ligado a los sentimientos, a los deseos, a las esperanzas, precisamente de los más desposeídos. Y por lo tanto, esa responsabilidad es enorme. Entonces, claro,
Si alguien dice, mire, no, es que la televisión del Parlamento no la ve todo el mundo como otras televisiones, bueno, hagan lo que se vea, presten los recursos, ayuden a que se desarrolle. ¿Ya? Evidentemente que un vehículo son ahora las transmisiones por internet, ok, adelante con todo eso, hay que utilizar todos los recursos, pero sobre todo hay que tener una cosa clara, no hay democracia que se mantenga si no hay políticos y ciudadanos que no estén trabajando muy de cerca junto con medios públicos para que todo el mundo se entere dónde están los éxitos y dónde están los fracasos de un sistema democrático. Desde tu perspectiva, Gonzalo, nos quedan algunos minutos nada más. Desde tu perspectiva, ¿hacia dónde debe transitar la televisión pública en general en América Latina? Y bueno, en Alemania o en Europa, obviamente, hay casos muy interesantes de televisión pública. También han tenido momentos complicados. La propia BBC de Londres los ha tenido en el presente, no hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Hacia dónde tiene que transitar ahorita el tema también de las redes sociales? Por ejemplo, el canal Parlamento del Congreso de Jalisco nace con streaming, que por cierto, de paso, también fuimos criticados por ello. Que para qué servía si no estábamos en televisión abierta, cuando nosotros siempre hemos tenido la plena convicción de que las redes sociales, las transmisiones de streaming, han tenido y cada vez tienen mayor penetración, y finalmente va a ser la televisión del mañana. Pero ¿cuál es tu perspectiva respecto hacia el transitar de la televisión pública en estos nuevos escenarios de comunicación? Mira, Samuel, yo creo que son varios los escenarios que se plantean, algunos bastante terroríficos de cara al futuro. Pero la esperanza mayor es que la gente comprenda que solo viviendo en democracia se puede alcanzar el desarrollo. Y una democracia no significa solo elegir una vez cada cierto tiempo a un dirigente político para que esté en el Parlamento, sino que significa vivir la democracia plenamente. Cada ciudadano, en la medida de lo posible dentro de su medio, tiene que comportarse de la misma manera que le está exigiendo al parlamentario. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Vamos a llegar a eso con educación. La educación política y la educación en general son fundamentales para eso. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Aprendiendo de lo que se ha hecho en otros países que han vivido dictaduras brutales, como la de Alemania, por ejemplo. Y que luego de caído, de derrotados los nazis, establece un sistema democrático pleno que se mantiene firmemente establecido. Y que, como te decía recién, consagra los 10 primeros artículos de la Constitución a los derechos humanos. No es de casualidad. Por lo tanto, aquí hay que entender que no es una cuestión solo de un canal de televisión más o menos. Se trata de un vehículo para que los electores, para que los jóvenes, incluso los niños de hoy y los hombres de mañana, entiendan que hay que estar íntimamente ligado con la realidad de un país, y una realidad del país se hace con parlamentarios que bajan a saber qué sucede, que llevan hacia el Parlamento las aspiraciones de esa gente que está ahí, y con un canal de televisión que las transmite. ¿Que es por la vía tradicional? Ok. ¿Que es por la vía de Internet? Ok. ¿Que es por la vía de la radio? Ok. ¿Que es por la vía de la conversación directa? Ok. ¿Que es por la vía de seminarios? Si es por la vía de congresos, ok. Pero esa es una tarea vital para la democracia, más aún en los tiempos que corren. Los chilenos, Gonzalo, aprendieron, hablando ahorita que tocas el tema de las dictaduras, los chilenos aprendieron de ese momento tan complicado como fue la dictadura con Pinochet. Tú, de hecho, pues fuiste víctima precisamente de ello, porque tuviste que salir de de Chile, y te fuiste al exilio a Alemania. Te pregunto que se han aprendido, porque pues Chile creo que ha vivido momentos importantes en su reciente historia. Llega a la izquierda, se va a la izquierda, llega a la derecha, o sea, como que ha sido un constante entrega y regreso al poder. Pero, por ejemplo, el caso, y ligándolo al tema particularmente y paradójicamente en televisión pública,
pues son los chilenos uno de los primeros que lanzan su televisión legislativa, pero también fueron de los primeros en América Latina en crear, en modificar sus propias leyes, la ley orgánica, para que a partir de esta situación que estamos viviendo, como es el COVID, poder tener sus sesiones a través de las plataformas digitales y que éstas tengan validez jurídico, valor legal. Fueron de los primeros en América Latina en legislar el tema. Y es más, hace un momento los estaba viendo, estaban en el Senado con una discusión y estaban de manera virtual. ¿Tú cómo lo visualizas? ¿Tú cómo lo estás viendo desde Chile? Porque ya regresaste a Chile después de muchísimos años. Todo lo que sea informar a los ciudadanos debe ser una tarea fundamental de todos los políticos de todos los partidos. Si no lo hacen, cometen un grave error. Es cierto que se ha avanzado mucho. De hecho, hoy no tenemos a un militar dando gritos y atropellando los derechos humanos para mantenerse en el poder. Vivimos una democracia, pero vivimos una democracia que tiene, desgraciadamente, muchas falencias, que tiene todavía muchos problemas por delante. Y esa es una tarea no solo del Parlamento, es una tarea de todo el país, de todos los ciudadanos. Y mientras los ciudadanos tengan medios para informarse, para enterarse de lo que acontece en todos los ámbitos de la nación, ese país podrá mirar con mucho más esperanza el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario abrir camino. Más todavía cuando los fantasmas de las dictaduras, es decir, los fantasmas de aquellos que quieren colocar todo bajo una sola mano, los que quieren tener una sola opinión, los que no quieren discutir, los que prefieren reprimir en vez de solucionar los problemas de la gente, están vivos. Todos esos fantasmas están vivos en todas partes, también aquí en Chile. Y más todavía, yo noto en varios países de América Latina, y aquí también, una amenaza para cuando algunos de manera soterránea critican a la televisión pública o a las televisiones del Estado, para tratar de impedir que los ciudadanos tengan medios de información y tengan medios de opinión. Y seguir con un sistema que ha fracasado, que es el sistema de la televisión farándula. No tiene ningún sentido. Se podrá reír uno u otro, pero no tiene ningún sentido porque eso es negativo para la gente. Y además de eso, son un fracaso comercial. Ellos son, esta televisión es un fracaso comercial. Viven porque el Estado les inyecta dinero, viven porque grandes corporaciones económicas les inyectan dinero. Y terminan de nuevo cada año en un fracaso comercial. Entonces, ¿qué es más fracaso? Una televisión que vive con un mínimo presupuesto, como puede ser la del Parlamento de Jalisco, cosa que yo no creo, porque me imagino que los parlamentarios de Jalisco son personas muy serias y por lo tanto deben creer en este tipo de proyectos significativos. No, lo que se viene abajo, es, especialmente con las nuevas tecnologías, son estos sistemas en los cuales en general se tiende a engañar a la gente. Y eso es lo que ha terminado. Eso es lo que está terminando y eso es lo que no puede. Hombres muy poderosos, de los más ricos del mundo, llegan a la presidencia de la República. ¿Y qué sucede? ¿Por qué la gente al poco tiempo los descubre que no están haciendo bien las cosas? ¿Porque un canal de televisión lo hizo? No, porque hay una conciencia que se ha ido desarrollando con el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer con esta conciencia es desarrollarla positivamente en virtud de la democracia, en aprovechar esas esperanzas, esos sueños y aprovechar esa voluntad de querer participar que cada vez es mayor, especialmente de los jóvenes, para fortalecer los sistemas políticos democráticos, ¿ya? Pero con sistemas políticos democráticos plenos, ¿ya? Y en ese sentido, los parlamentos y los canales de televisión de los parlamentos pueden hacer una gran contribución. Se tienen que multiplicar en los esfuerzos también, tienen que descubrir nuevas vías, nuevos caminos, evidentemente, pero por ahí va el camino, por ahí pasa el futuro de nuestros países. Me trasladaste con ese comentario de estos hombres acaudalados que de repente llegan al poder
me llevaste hasta Italia con el caso de Berlusconi, que pues tuvo todo el control, no solamente de la atención comercial, en la cual poseía una cadena muy importante, sino que al ser jefe de Estado, pues tuvo todo el control de la RAI de Italia, con los resultados que lamentablemente sabemos que sucedió en la RAI, que por cierto, bueno, va reintegrando el camino hacia estos canales. Por cierto, la RAI Parlamento de Italia, que también está funcionando ya bastante bien, pero bueno, pues el tema educativo que lo dejaron muy sesgado durante el mandato de Berlusconi, y que nuevamente ya la RAI de Italia está tomando el camino pues que siempre tuvo una televisión pues, con sus contenidos también comerciales, pero con una preocupación importante en los temas educativos, ciencia, series, educación, etcétera, ¿no? Entonces, me hiciste pensar en ese ejemplo. Gonzalo, se nos fue el tiempo. La verdad es que platicar contigo, además después de tantos años que no habíamos tenido el gusto de esas pláticas que llegamos a tener aquí en Jalisco, en Guadalajara, donde muchas veces estuviste presente con nosotros, o cuando estuve allá contigo en Chile, en Valparaíso, en La Sebastiana, la casa de Pablo Neruda, que tiene una vista increíble, horas y horas hablando de televisión pública y de la misión de quienes nos consideramos militantes de ella, de la misión que tenemos para el día de hoy, por ejemplo, tener este nuevo bebé, este nuevo canal, Parlamento de Jalisco, que yo le auguro mucha vida. Pues muchísimas gracias y públicamente te voy a comprometer, mi querido Gonzalo, a que de aquí en adelante tengamos una participación tuya de vez en cuando, con todo lo que vive América Latina y de lo que tú estás siempre muy al pendiente. Déjenme decirle que Gonzalo ha entrevistado a presidentes que han hecho historia en el mundo. Recuerdo una foto histórica con Lula da Silva, una foto tuya, Gonzalo, y bueno, con una serie de mandatarios de todo el mundo que has tenido la oportunidad de entrevistar. Pues agradecerte y comprometerte que no solamente en estos intercambios tengamos participaciones tuyas, sino hay que ver en qué forma puedes colaborar más con nosotros, mi querido Gonzalo. Con mucho gusto, Samuel. Tú eres una persona a la cual yo le tengo mucha confianza, tú lo sabes, somos amigos por eso. La amistad sin confianza no es amistad. Sí, decirte una cosa, estás metido en un lugar que seguramente no tiene muchos recursos para hacer el trabajo importante que tiene que realizar. Pero hazlo porque con seguridad vas a hacer un aporte al Estado fundamental para el desarrollo de esta parte de México a la que yo quiero tanto. También por eso hazlo, Samuel. Un abrazo. Gracias, Gonzalo. Nos vamos a volver a ver, amigos y amigas. Gracias por haber sintonizado la señal de Canal Parlamento. Vamos a estar haciendo estos conservatorios con diferentes amigos que están en diferentes partes del mundo y que las tecnologías precisamente nos acercan. Me decías que estás a media hora de Santiago, que es una sierra, ¿verdad? Me decías. Sí, así es. Así es. Viviendo mucho verde. Con esta barba después de 3 meses de cuarentena, más que obligatoria, porque he querido hacerla, porque es necesario que todos nos preocupemos de nosotros, de nuestras familias, y no nos contaminemos con este virus salvaje. Pues gracias, Gonzalo. Ya noche por allá, ¿verdad? Aunque son apenas las 6 de la tarde en Chile, ¿no? Sí, es que estamos en invierno. Está en invierno. Y está lloviendo, comenzó a llover ahora. Bueno, pues disfruta de tu vista y de tu medio ambiente, acá con un poco de calor. Te agradecemos mucho esta participación, mi querido Gonzalo. Vente para acá, Samuel. De aquí conversamos más. Tienes tu casa. No me tientes. Gracias. Gracias, amigos y amigos. Continuamos con la señal de Canal Parlamento. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista con el periodista Gonzalo Cáceres desde Chile, quien estuvo muchísimos años, usted lo conoció, en la televisión pública alemana, la Deutsche Welle. Gracias y continuamos con nuestra programación.